Y el país integra saludos cordiales. Nos encontramos en el centro de la capital para los próximos minutos conversar lo que es al momento una evaluación que se hace desde el magisterio una vez que se ha iniciado este nuevo año lectivo 2024-2025 Sierra Amazonía. En los días pasados se ha denunciado algunas novedades, entre ellas el despido a docentes, pero para conocer más detalles vamos a conversar con Isabel Vargas, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores y también parte del magisterio actual. Isabel, gracias por recibirnos. Muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos están viendo este importante medio de comunicación. En efecto, para el año fiscal 2024-2025, los datos estadísticos del propio Ministerio de Educación reflejan que hay 7,000 maestros menos. A esto se suma que al 31 de julio en el régimen Sierra y Amazonía se jubilaron más de 8,000 docentes. Estamos hablando de un déficit de 15,000 maestros en el sistema fiscal nacional. Y el Ministerio de Finanzas tiene que dar respuestas a esto, ya que estas partidas presupuestarias están congeladas y la ley establece más bien a que sean desdobladas y les da un plazo de 30 días para que llamen a concurso de méritos y oposición, lo que no ha estado ocurriendo. Ustedes ven, los concursos son mediáticos y únicamente lo hacen para 200, 300 partidas cuando hay inscritos más de 100,000 docentes que aspiran a ingresar al magisterio. ¿Este déficit de maestros de alguna manera tiene repercusión a nivel de educación? Por supuesto, ya que no se crean las condiciones óptimas para el proceso aprendizaje, porque significa que su hijo, que su hija, que está estudiando en el sistema fiscal, tenga que asignarse, aglomerarse en una aula que ahora mínimo es 45, cuando los estándares de calidad nos habla de 35 en lo que es educación general básica y de 25 en lo que es preparatoria y educación inicial. Sin embargo, estas aulas están hacinadas y esto no son condiciones favorables para nuestros estudiantes y más que los niños, niñas y adolescentes con necesidades específicas cuentan como 5 estudiantes y a veces hay 2, 3, 4 estudiantes con estas características en el aula. Por lo tanto, no hay condiciones para la calidad de la educación. Esa es el perjuicio que se realiza a la niñez y a la juventud, la falta de profesores. Recuerden ustedes que nosotros hemos dicho siempre y hemos investigado y la UNAE tiene justamente una investigación interesante en donde dicen que para el año 2024-2025 en el magisterio fiscal, aparte de la planta docente que existe, se necesita 74,000 docentes más para crear esas condiciones favorables para los estudiantes. Pero esto no existe y vemos que desde el gobierno se da preferencia al pago de la deuda externa y no al pago de esta deuda social que es la educación y más educación, con una ejecución del presupuesto que para el año fiscal es de 4,600 millones y que a la fecha, estamos en el mes de septiembre, apenas se ha ejecutado el 30%. Esto indica en dónde está el objetivo del presidente de la República. Desde este espacio hago un llamado una vez más a la Defensoría del Pueblo, a los consejos cantonales de la niñez, para que ejecuten el Observatorio de la Violencia Escolar. Este tenía que estar en vigencia desde octubre del 2021 y no lo ha hecho. Aquí está la normativa, el artículo 64.7 de la LOI, en donde dice que los consejos de igualdad y el ente rector de justicia y derechos humanos elaborará, implementará y evaluará el Plan Nacional para la erradicación de la violencia en el contexto educativo, que contendrá las políticas, estrategias, programas, proyectos de violencia en el contexto educativo, así como la protección y reparación, y también el hecho de
que estos estudiantes puedan ser trasladados a instituciones para si el caso lo requiere. Esto no se ha dado cumplimiento. Entonces, nosotros sí exigimos en este inicio del año escolar que la educación sea declarada en emergencia, que el presupuesto general para lo que es educación sea ejecutado con estos planes, sea ejecutado con el concurso de méritos y oposición para darles estabilidad a los maestros, con el desdoblamiento y el descongelamiento de las partidas docentes. Hablamos de la estructura, por ejemplo, que no está en condiciones óptimas, no hay inversión. Los padres de familia son los que tienen que dar cuota, son los que tienen que hacer mingas para dar manos de gatos, pero no hay una adecuación profunda en las instituciones educativas. En cuanto a las materias de cívica, ustedes que nos han acompañado, CORAPE siempre ha estado pendiente de lo que es las reformas a la ley orgánica, y eso fue una bandera de lucha nuestra y una victoria que obtuvimos cuando dijimos que se debe incrementar la materia de cívica, de ética en la malla curricular. Pero lamentablemente anuncian con bombos y platillos, y según la ministra tenemos que cantar el himno nacional a todo pulmón. Pero no se trata de eso, se trata que se debe invertir en maestros que sean especializados en estas materias y no como lo están poniendo en este momento como un eje transversal y bajo la responsabilidad del tutor. Los tutores damos clases, impartimos nuestras materias, y en medio de eso tenemos que hacer la tutoría, y no solamente que nos delegan estas materias transversales, sino que también nos delegan la orientación vocacional, que se requiere especialistas, y estos especialistas hay un déficit de más del 60%. A la actualidad deberían haber más de 6,000 profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil, pero solamente hay 3,000. Es decir, no se está atendiendo de manera integral a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Andrés Quispe mencionaba precisamente que hay despidos de los maestros en esta semana que se ha iniciado. ¿Ustedes de conocimiento dónde han sido despedidos o de cuántos números se habla? Bueno, sí hay maestros que han sido despedidos, están siendo todavía, no tenemos cuantificado porque estamos hablando de Sierra y Amazonía, pero sí le puedo adelantar que en un colegio emblemático de la capital, en el centro sur, sí hubo despidos de maestros, alrededor de 4 maestros, y 11 maestros no tienen carga horaria en la institución educativa, que debe justamente a la reducción de paralelos por el aumento de estudiantes por aula. Entonces, en esas condiciones se ha iniciado el año escolar régimen Sierra. ¿Qué ha pasado también de las denuncias que colocó la UNE precisamente en torno a lo que era extorsiones a los docentes, amenazas que tienen? Bueno, esto de las amenazas, de las extorsiones, hemos puesto denuncias a la Fiscalía, pero no ha habido un seguimiento y realmente los profesores estamos expuestos no solamente a las extorsiones, sino también a las amenazas, porque estos grupos delincuenciales organizados le apuestan a la juventud, a los menores de edad, y están ingresando a operar inclusive con los propios menores de edad dentro de las instituciones educativas. Esto es algo grave, por eso es necesario que se implemente ya el observatorio de violencia escolar para poder erradicar y para poder accionar desde las instituciones educativas. Por más estado de guerra, estado de excepción que haya, realmente no se va a combatir este mal que atraviesa nuestra sociedad, nuestro país, si no se les da alternativa a la juventud. Son 1.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Son más de 300,000 niños que han abandonado la escuela, de los cuales el 34% está haciendo el trabajo infantil. Y según la policía, un reporte muy duro en donde dice de cada 10 aprendidos, 6 son menores de edad. Esto es gravísimo. Ha habido un incremento del IVA, el 13.3%, dice el director del SRI.
pero lamentablemente vemos que no se está ejecutando ni en educación ni en salud y eso es gravísimo. Por lo tanto, nosotros sí hacemos un llamado a la comunidad educativa a unir esfuerzos para exigir que la educación sea declarada en emergencia y sí, castigar a este gobierno que lo único que le preocupa es la reelección. En el 2025 debemos de castigarlo porque no ha cumplido con nuestros hijos, no ha cumplido con nuestras hijas y ahí están los resultados. Bueno, al final, Isabel Vargas, ¿cuál es el mensaje entonces a la ciudadanía una vez que se está haciendo esta primera evaluación en estos primeros días también de aprendizaje de este nuevo año lectivo? Bueno, decirle a los padres de familia, a la comunidad educativa, que el cimiento del desarrollo de un país es la educación y este gobierno no le está apuntando. Unirse a las actividades que hacemos como gremio, como Unión Nacional de Educadores. Hicimos una marcha desde Santo Domingo de los Sáchilas, luego hicimos una marcha aquí en la capital por los 80 años de nuestra organización, en donde hubo la presencia masiva de los docentes, pero sí es necesario que usted, papito, usted, mamita, usted, representante legal, y todos a todos nos concierne el exigir que haya una educación de calidad, que haya inversión en la educación en nuestro país y les invitamos a unirse a las diferentes actividades que realizaremos. Queremos agradecer a Isabel Vargas, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores y también ahora parte del magisterio. Ha dado a conocer la situación actual de esta primera semana de clases, la falta de docentes, el despido, también estas materias que se incluyen como de forma transversal y también lo que están pasando a algunos maestros en lo referente a extorsiones y amenazas. Esperemos que el gobierno tome cartas en el asunto. Con esto retornamos. Corape informa. Y el país se integra a comentarles que para este día, sábado, la Comisión de Fiscalización ha sido convocada. ¿Cuál es el motivo? Conocer lo que es la resolución del juez en donde se determina que se retomen los juicios políticos contra exministros de Guillermo Lasso y también la acción de protección que pusiera la asambleísta Inés Alarcón. Al respecto también existen novedades, esto principalmente en lo referente a lo que sería el juicio a la fiscal Diana Salazar. Desde la bancada oficialista se menciona que no existirían los votos para dar paso a esta censura. Así lo dijo Inés Alarcón. No, como debía hacerse dentro de lo que indica la Ley Orgánica de la Función Legislativa, según el orden de prelación, y porque estaba suspendido por petición de la señora fiscal, debe retomarse. Lo ha hecho el CAL ya se notificó a la Comisión de Fiscalización, debe retomarse ese juicio político, debe acatarse la sentencia, es decir, dar paso a los 3 juicios políticos de los exministros del señor expresidente Guillermo Lasso y a su vez los que continúen, en este caso el de la señora ministra Palencia. Ese es el orden que debería tomarse en derecho y acatando la sentencia, que es de obligatorio cumplimiento. ¿Esto lo elevarán ustedes a nivel del pleno de moción de resolución, como indicó ayer la jefa de la bancada del oficialismo? Puede ser una opción, se podría llevar, pero recordemos que es un tema que ya es de justicia, que debe cumplirse porque es una sentencia de obligatorio cumplimiento. Ya la Asamblea como tal no debe emitir resoluciones si cumplirá o no cumplirá, sino más bien de acatarse la sentencia. Ya lo hizo en primera instancia la presidenta de la Comisión de Fiscalización, por tanto únicamente debe darse la continuidad de estos 3 juicios políticos. ¿Y qué pasaría en el caso de que salga un dictamen de la Corte Constitucional en el sentido contrario? Bueno, para que haya un dictamen de la Corte Constitucional, primero el Tribunal de Apelación debe entender que le estuvo mal la acción de protección.
Ahora recién ingresó una petición oral sobre la apelación del mismo. Para que pase a la Corte Constitucional, primero debe haber una resolución por parte del Tribunal de Apelación, cosa que no ha sucedido. Y recordemos que la Corte Constitucional no va a aclarar ningún tema, únicamente le da seguimiento, pero de sentencias ya firmes. En este caso, primero debe pasar por el Tribunal de Apelación. Ahora, asambleísta, ya en el desarrollo mismo del proceso de sustanciación del juicio político de la fiscal, ¿cuál es la posición de la bancada oficialista? ¿Han conversado? ¿Hacia dónde estará orientada la votación? Bueno, nosotros siempre hemos sido claros y hemos tenido una línea bastante directa en cuanto a que nosotros no seremos parte de estos narcojuicios. Nosotros hemos sido claros en nuestra defensa al actuar de la señora fiscal. Nosotros creemos que está haciendo un buen trabajo en contra de combatir estas mafias y por tanto nuestro voto siempre será en contra de este juicio político. ¿No hay peligro de que se convierta en un circo todo este proceso? Bueno, sí, en efecto, la nueva mayoría de la Asamblea Nacional se ha puesto en un plano de convertir todo políticamente y no darle una normativa técnica a ciertos temas, pero nosotros siempre hemos sido firmes en que nosotros no respaldaremos el juicio político a la señora fiscal. Entonces, de estos pactos que se están realizando bajo la mesa, entonces. Es lo que se da a pensar. En realidad nosotros no entendemos cómo puede ser que, por ejemplo, el día de ayer querían archivar una ley de cultura y aprueban el día del gamer, cosas que realmente no se entienden en la Asamblea Nacional. Asambleísta, una sola consulta más. ¿Cómo va a ser el tratamiento de este proceso de fiscalización al tráfico de combustibles que quedó suspenso en su comisión por falta de quórum? ¿Cuál es lo que procede que van a retomar ese tema? Sí, vamos nosotros a volver a instalar la sesión. Todavía no tengo una fecha para hacerlo, pero lo haré en lo más pronto posible. La próxima semana me parece que tenemos sesión en Riobamba, por tanto no será posible, pero bueno, estoy pendiente de hacerlo. Estamos buscando, sí, que se aclare este supuesto tráfico de combustibles, también coadyuvar a ver si hay algún tipo de culpabilidad administrativa que nos corresponde a nosotros como Asamblea Nacional dentro del control político. Desde los independientes también se menciona que no existirían los votos y que esta es una oportunidad para que la fiscal pueda demostrar el trabajo que viene realizando. Así lo dijo Rafael Dávila. Bueno, valoro que la señora fiscal general del Estado, en un acto de honestidad, ha señalado que se encuentra ya apta para enfrentar un juicio político, aun cuando su embarazo continúa, pero lo ha dicho ella misma. Y es la oportunidad que ella tiene para decirle al país todos los defectos, todos los elementos de las investigaciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado. El país los conoce, quizá el país que está más informado, pero sin duda su presencia acá en la Asamblea le da una tribuna para que el Ecuador tenga total claridad respecto a la contundencia de su trabajo, de sus afirmaciones, y que son saludables para el país. Naturalmente, este juicio va a estar en el ambiente preelectoral que vive la Asamblea, que vive el país, pero no deberían cambiar las cosas. Sabemos la obsesión que tiene aquí una bancada, que es la bancada de la Revolución Ciudadana, por desprestigiar a la fiscal, por desgastar a la fiscal, pero yo creo que el efecto de esto puede ser peor de lo que ellos esperan, porque, en mi opinión, la contundencia de las investigaciones de la fiscal es absolutamente clara y el país va a tener claro qué es lo que estaba pasando. No solamente durante los 10 años de aquel gobierno de la Revolución Ciudadana, sino luego con todo los vínculos que se han encontrado entre el narcotráfico, políticos, sobre todo relacionados con RC, jueces, Consejo de la Judicatura, manipulación en las decisiones, corrupción en las decisiones. Y sabemos bien que para la bancada de RCE su máximo objetivo acá es la impunidad, es la búsqueda de la impunidad. Precisamente eso, asambleísta, también será una tribuna para la Revolución Ciudadana, el juicio político. Pero creo que el país ya conoce esa posición de RCE, ya conoce que ellos están acá y hacen política para buscar la impunidad de sus dirigentes y de sus militantes inmiscuidos en actos irregulares. Sin duda, el objetivo de ellos, sin duda, el objetivo de Revolución Ciudadana va a ser intentar desprestigiar a la fiscal general, intentar desgastar su imagen, echar lodo sobre el trabajo que ella ha realizado, pero también sabemos
que muchas de sus estrategias están envueltas en mentiras, en falsedades, en diálogos forjados. Eso también el país tiene que tener claro. Y creo que la fiscal también tiene argumentos contundentes. Y seguramente veremos a un país que cada vez es más pequeño, esa parte del país que sigue confiando en quienes están prófugos y son perseguidos de la justicia por sus actos, no por ninguna acción política, por sus actos durante la gestión pública. Pero hay otra parte, la inmensa mayoría del Ecuador, que reconoce y valora el trabajo de la fiscal, y esto le va a dar mucha más firmeza a quienes valoramos ese trabajo. Sobre todo después de lo que se dio ayer, el dato de la computadora de Jorge Glass y de los ex juez y juez que estarían involucrados en esto, en el caso Plaga. Esos son datos, digamos, novedosos, de última data, y quizás aparezcan más al momento de estar acá la señora fiscal general del Estado. De modo que se ha presentado, entiendo que se está descubriendo, decodificando toda la información que se ha encontrado en la computadora del señor Jorge Glass. Y esos son elementos nuevos que el juicio político de la fiscal va a ser la tribuna para que esos elementos también se sumen, repito, a la contundencia de los elementos que tiene la Fiscalía para el trabajo de acusación a quienes están involucrados en actos de corrupción, de narcotráfico, de vinculaciones mafiosas con la justicia, con jueces. En resumidas cuentas, no hay los votos entonces. No habría los votos. Bueno, eso es difícil afirmar para mí, pero sí los partidos, las bancadas que han expresado en los últimos meses su posición contraria a una censura a la fiscal general del Estado, bancadas numerosas, me refiero al Partido Social Cristiano, a Construye, estamos absolutamente claros y seguros que si se mantienen esas posiciones y esos anuncios, acá no existen votos para censurar a la fiscal general del Estado. Asambleísta ha mencionado que habría intereses precisamente para que este proceso se dé en esta legislatura, tomando en cuenta que queda muy poco tiempo. Intereses políticos, ¿no? Intereses políticos, unos por ganar protagonismo en estos meses preelectorales, otros quizás para que ese movimiento que busca protagonismo, me refiero a la Revolución Ciudadana, pueda quedar enterrado políticamente luego de una presentación que yo estoy seguro va a ser así, clara, firme, severa, de la fiscal general del Estado. Y en el desarrollo mismo ya de los juicios políticos, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Que se haga el juicio político a la fiscal y luego a los 3 ministros de Lasso y retomar el de Palencia, o fiscal y Palencia enseguida? Es una buena pregunta, ¿no? Porque hay un vacío, ¿no? Hay un vacío en la legislación interna, en la legislación de la Asamblea, en la ley orgánica de la función legislativa, respecto a este tema del retiro de firmas. Ahí hay un vacío, no está en la ley. Entonces, es donde se ha acudido a la justicia constitucional, para que sea la justicia constitucional la que finalmente señale si el retiro de las firmas procede o no una vez que se habían iniciado esos 3 juicios. Ahí no tenemos una respuesta, simplemente esperar la resolución de la Corte Constitucional y respetar lo que la Corte señale. Y de acuerdo a ello procederán los 3 juicios de los exministros del presidente Lasso, o si es que la Corte señala que es válido el retiro de firmas y que por tanto esos juicios deben ser archivados, pues procederá el juicio a la ministra Mónica Palencia. No está en nuestras manos, no está en nuestros cálculos, es un tema que depende básicamente de la sentencia constitucional. Y reiteramos que la Comisión de Fiscalización sesionará de forma virtual este sábado a las 10:30 para conocer lo que es la sentencia dictada por el juez Edgar Javier Romero Salazar dentro del juicio a exministros de gobierno de Guillermo Lasso en lo referente a la acción de protección que interpuso la asambleísta Inés Alarcón. Hay que recordar que sobre esto se han dado algunos cuestionamientos, principalmente porque se retomaría el juicio a la fiscal. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más. Corapé informa.